siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Como habíamos dicho al inicio, íbamos a dedicar un espacio para hablar de la Revolución del 65 y Katy Durán. Así es. La revolución del 24 de abril de 1965, liderada por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, constituye uno de los episodios más importantes de la historia dominicana. Fue una revolución popular donde se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa y militantes y armadas de la masa populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. La revolución del 24 de abril del 1965 en Santo Domingo inició cuando un grupo de militares y civiles derrocaron al constitucionalmente electo Juan Bosch el 27 de septiembre del 63. Luego, la guerra del 24 de abril pretendía llevar nuevamente al poder al profesor Bosch. El golpe de Estado llevó al general Elías Wessing a organizar militares leales al presidente Donald Rick Cabral, quien conformó el segundo triunvirato, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas, y a los que se sorprendieron con el himno que estaba detrás. Ese es el himno que representaba a ese movimiento, ¿no? Alegaciones de desviaciones comunistas conllevaron a la intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de los Estados Unidos de América en el país. Más tarde, en septiembre del 66, las tropas internacionales se retiraron del país. Antes se realizaron elecciones democráticas en el 66, la cual ya puso a Joaquín Balaguer como presidente de la República. Eso, en resumidas cuentas, lo que pasó en ese momento, y que debemos promover, que ese es el momento tal vez histórico más relevante después de la independencia de la República Dominicana, porque realmente nos trajo, después de la dictadura de Trujillo, momentos de democracia que fueron fallidos. Pues ahí tuvimos ese momento donde el profesor Bosch vuelve otra vez al poder, cuando lo ponen en la primera instancia, y comenzó un gobierno pues corrupto y del PRD en ese momento, que era el profesor Bosch, y luego, como consecuencia de toda esa corrupción y de las críticas que se aunaron, pues comienza este movimiento a nacer, y él se explota el 24 de abril hoy, y por eso hoy hacemos mérito, ¿no? Y mencionamos, y vamos a comentar ahora pues varios episodios de lo que conllevó esa revolución de abril. Al público que esté escribiendo y también está llamando al 809-683-8790, 809-683-8790. Las llamadas que queremos en este momento es relacionada al tema de la revolución del 65. Yo sé que muchas veces ustedes llaman y tienen su propia agenda, pero este momento lo hemos dedicado para hablar de la revolución del 65. También le queremos extender la invitación al abogado que nos acompaña, si quiere y tiene algunas informaciones que desea compartir con el público, se puede integrar también con nosotros. Y repetimos, los números de cabina son 809-683-8790 y el 809-683-8791. Hablar de la revolución del 65, vamos a darle paso a esta llamada para ver si va en consonancia con lo que tenemos en este momento. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Eso sí es grande, la historia hay que estudiarla y vivirla. Eso da pena como pasa este país. 60 años después de la revolución de abril. Eso da pena y vergüenza que hay tantos dominicanos que ni siquiera su historia, su propia historia la conocen ni hablan de ella. Eso da pena. Lord
a esos combatientes revolucionarios, a esos comandos de izquierda, que fueron los verdaderos revolucionarios que enfrentaron un 28 de abril de 1965 a la fuerza invasora. 41 marines norteamericanos llegaron a este país, acabaron, y después de este sistema revolucionario, todos los partidos del sistema, antes los PRDistas decían, go home Yankee, fuera Yankee de Quisqueya, y sin embargo se convirtieron en lacayo y servil del imperialismo yanqui. Los verdaderos revolucionarios fueron aquellos comandos de izquierda, esos se enfrentaron, que perdieron su vida, y sin embargo otros se convirtieron en líder de revolución y ni siquiera cogieron un machete. Eso da pena y vergüenza. ¿Estoy de acuerdo? Le voy a hacer un recuento. El general Wesley Wessing era jefe del CEFA, de la Fuerza Aérea Dominicana, que antes llamaba el CEFA, que combatió y bombardeó con los P-51 la cabeza del puente Duarte. Y después, en el 74, se forma el Acuerdo de Santiago. Y son tan ignorantes que lo llevaron como candidato vicepresidencial en ese Acuerdo de Santiago, ni siquiera porque no va a ser que preocuparon por intereses personales de ellos, y a Wesley lo convirtieron en un líder. ¿Tú te acuerdas hasta dónde llega el dominicano por la apetencia política? Los verdaderos revolucionarios fueron los comandos de izquierda aquí en este país. Eso fue lo que le perdió su vida, pero que entonces surgió un líder que lo convirtieron en el líder de la revolución sin sangre, que era Joaquín Balaguer en el 76. Y los yanquis lo pusieron ahí. Pero el sistema que se presentó en este país, mataron muchos cerebros dominicanos, muchos muchachos jóvenes aquí en este país. Y sin embargo, no se recuerdan de eso ya. Y son tan criminales, tan ignorantes, que le echaron un busto a Francisco Alberto, que fue parte del líder de la Revolución de Abril. Cuando el PRD estaba en la Bolívar, en vez de belizar el busto, en vez de ponerlo al frente del partido, lo hicieron en el patio. Este es el dominicano con vida rápido, su historia. Nada más llegar al poder para servirse y ser servil del imperialismo yanqui. Que pase buenos días. Seguimos. Tú sabes que yo suelo socializar con mi hermano. Bueno, vamos a darle paso a esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, oiga, para complementar lo que dice 22, desde la provincia Independencia, municipio de Duvalé. Pero la capital de la provincia Independencia es Jimaní, allá. Miren, en la misma frontera, ahí mismo, en la misma palizada, Jimaní. ¿Ustedes sabían eso? Okay. Gracias, sí. Gracias. Entonces, yo voy a complementar lo que él dice, que él está en un municipio, como a 40 kilómetros de Jimaní. Oiga, en mi pueblo, en Neiva, provincia de Bauruco, ¿se oyen? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Se celebraron 4 gestas gloriosas, 4 batallas contra los haitianos. La primera fue el 13 de marzo. Ahora nosotros estamos hablando de la Revolución del 65, pues como decía, normalmente suelo socializar y aquí hay que analizar unos puntos históricos importantes que pudieron generar el enfrentamiento y mantener a raya, por así ponerlo, a los norteamericanos en algunas cosas. Nosotros veníamos de vivir varios años de entrenamiento militar obligatorio que se tenía en la época de la dictadura. Por eso muchas de las personas o el pueblo como tal tenía conocimiento de manejo de armas. En ocasiones a las nuevas generaciones se les hace sorprendente cuando mira que había mujeres que tenían escopetas, que se veían a otros jóvenes que también portaban armas, pero había una realidad. Ese manejo existía, aunque se crearon. Justamente yo el año pasado tuve la oportunidad de compartir con Isabel Ledesma, que es una de las mujeres que se ve en uno de los grupos marchando, que vive justamente en el barrio de San Carlos, que fue uno de los que más apoyó.
en esta gesta. Y ella me contaba que acá en el Conservatorio de Música, en ese espacio, se crearon escuelas donde las personas que no sabían manejo de armas podían ir para aprender a manejarlas y así poder defender la patria. Cabe resaltar también que aquí sí se hacen actividades para recordar a los que lucharon en la Revolución del 65, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de estas actividades se quedan en el casco urbano. Las seguimos haciendo. Ejemplo, tengo entendido, si la memoria no me falla, que hoy se va a hacer una exposición de fotografías de Milvio Pérez. Milvio Pérez fue un reportero gráfico que en la Revolución del 65, de hecho a él lo llegaron a herir en una pierna, andaba, y ojo, Milvio no pertenecía a ningún periódico. Su padre le había entregado una cámara hace ya muchos años y le dijo que se formara en fotografía porque él no quería que su hijo fuese a una escuela donde se tuviese que decir Dios y Trujillo. Y por eso él instruyó a su hijo en fotografía en su casa y se encargó de alfabetizarlo en su casa. Y hoy Milvio es el que cuenta y tiene la mayor cantidad fotográfica de esa época y se han hecho exposiciones. El problema es que ¿dónde lo hacemos? Aquí, en el Parque de la Independencia, en la zona colonial, pero no le estamos llevando a los pueblos. Aquí sí se cuenta la historia. El problema es que se deja solamente en el casco urbano. Rafael, ¿qué otro dato tienes por acá? Bueno, es importante que poner en perspectiva cosas que sucedieron en esos momentos. El 24 de abril, alrededor de las 10:30 en la mañana, se hicieron los primeros levantamientos militares contra el gobierno de Donald Reed Cabral y el triunvirato. El triunvirato que regresaba al gobierno constitucional a Juan Bosch. En esos momentos también, poner en perspectiva, la decisión en Santiago se designa a Jorge Blanco, procurador de la Corte de Apelación de Santiago, y otros levantamientos, el impedimento de salida del país constitucional de ciudadanos que fueron exiliados en esos momentos. Entre los beneficiarios de esa decisión estuvo Joaquín Balaguer, que estaba exiliado. En esos momentos el presidente de Estados Unidos era Lyndon Johnson y el embajador aquí en República Dominicana se llamaba Ellsworth Bunker. Y se usó como excusa para atraer a los militares americanos el pensamiento comunista de Juan Bosch y que estaba en una campaña en ese momento de Estados Unidos contra el comunismo en Latinoamérica. Entonces esas son cosas que hay que poner, pero como bien se comentaba anteriormente, hace 60 años de la lucha por 3 causas: la Constitución, la democracia y la soberanía de nuestro país. Así es, también cabe notar que la Organización Nacional de la OEA Estados Unidos envió 40,000 militares para reforzar esa fuerza de este tiempo. Pero también hubieron otros países como Brasil, que fue el segundo en mandar cantidades de mandar tropas, que lideró la Fuerza Interamericana de Paz. Que Brasil envió 1,130 soldados. Sí, también Honduras envió soldados, Nicaragua, 160. Costa Rica, que aunque oficialmente no tenía ejército, exacto, sí envió un personal policial como parte de Fuerza de Paz. 21 personas. Perfecto. Pero mandaron, apoyaron. Exacto, estuvieron. O sea, porque tú sabes que tú das lo que tú tienes. Sí. El Salvador, también Paraguay, estos países enviaron tropas o delegaciones militares como parte de la Fuerza Interamericana de Paz, creada por la OEA para justificar y legitimar la ocupación posterior al cese de los enfrentamientos más crueles. Mira, cabe resaltar que en esa época, acá en República Dominicana se dividieron los bandos en dos. Estaban los constitucionalistas, que estaban integrados por militares civiles que apoyaban el retorno de Juan Bosch, y estaban los que se encontraban del lado de San Isidro,
que ellos sí querían que se mantuviese el triunvirato. Y justamente hay un grupo de jóvenes que mañana voy a traer el cómic, o hoy lo voy a subir al Instagram de Marcando el Rumbo. Recuerden seguirnos en el Instagram de Marcando el Rumbo RD, y en el canal de YouTube, donde hay unos jóvenes que crearon un cómic basado justamente en una de las figuras femeninas fue Alpha Studio que lo hizo, en una de las figuras femeninas, porque también muchas mujeres empuñaron armas para... Mujeres jóvenes también. Sí, también, para luchar y defender nuestra soberanía. Yo quisiera así como que rápidamente, nos quedan todavía 10 minutos para hablar de la revolución, y no podemos dejar de lado el papel que jugaron las figuras públicas del entretenimiento en esa época, como fue el caso de Freddy Veras Goico, que en su película también se ve y andan los videos por ahí, donde él se lanzó a la calle y en un momento motivó a que colocaran espejos sobre las azoteas, que supuestamente los reflejos evitaban el vuelo de los aviones en ese momento. Yo creo que cuando lo pongo en contraste es como cuando tú utilizas un láser y tú lo diriges hacia donde hay un piloto, pues entonces eso le dificulta. ¿Y sabes quiénes fueron como más clave en ese papel que estás hablando? Fueron los jóvenes y niños adolescentes. Algunos como incluso servían como vigía y como mensajero, y se encargaban de llevar cierto mensaje y aplicar esto que tú acabas de decir. Realmente hubo una gran participación, no solamente de hombres y mujeres, sino jóvenes, incluso niños, como aquí dice, y también, por ejemplo, mujeres como Amaury Germán Aristi, que aunque más conocida por su rol posterior y otra figura femenina, pero participaron activamente en la resistencia. Así es. También cabe resaltar el papel que tuvo el doctor Francisco Peña Gómez, que fue uno de los que anunció y también motivó para que la gente saliera a la calle. Yo digo que fueron momentos que esperemos en Dios que no se repitan. Tuvimos un momento histórico que había brindado y teníamos herramientas. Si hoy en día eso hubiese pasado en una época como esta, que la gente está, no quiero decir distraída, porque cada momento le toca su realidad. Exacto. Su realidad. Cada momento histórico le toca su realidad. Pero, como decía al principio, habían herramientas que habían quedado de la dictadura de Trujillo, como era el caso de la formación militar, que facilitó esto. En una época como esta, que estamos completamente distantes del manejo de armas, iba a ser cuesta arriba cuando tú lo pones en contexto. O sea, ¿con qué vamos a salir? ¿Con palo y piedra? Bueno, yo te tengo un dato muy curioso, y es que República Dominicana está tan arraigado al deporte, específicamente al béisbol, y es que en ese momento se dedicó como un momento relativamente de calma. Hubo un alto al fuego en medio de todo esto. En algunos combatientes de ambos bandos se detuvieron para escuchar por radio un partido de béisbol, mostrando lo profundamente arraizado que está este deporte en la sociedad. Sí, que cabe resaltar también que... Dato curioso. Que lo tenemos gracias también a los norteamericanos. Así es. Tú sabes que el año, bueno, no, fue a principio de este año que murió Iván Mejía, Iván García, el teatrista. Iván García. Y cabe resaltar que él tiene 2 libros que son muy importantes, que recogen el vivir del pueblo, que se llama Este pueblo no es para la guerra, que es la versión en cuento de lo que ocurrió en el 65. Él iba escribiendo mientras iban pasando cosas. Y está también Memorias de Abril, que es la versión para teatro de este libro, que el que tenga acceso puede leerlo. Un libro chiquitico que tiene todas esas historias.
¿sí? Otro dato curioso, si pudiéramos decir que es curioso, pero yo creo que eso va a resonar como que, además de ser un TBT de 1965, va a parecer como que estamos muy al día de hoy. Y es que hubo un radiotransmisor que fue clave. El movimiento constitucionalista utilizó en la estación Radio Santo Domingo para comunicarse con la población y coordinar desde allí acciones. Pero fue tan influyente que las fuerzas ocupantes intentaron silenciarla repentinamente. Eso parece como un TBT y uno de ahora. Ellos se le llevaron el transmisor. Ellos fueron justamente ahí a las instalaciones del Canal 4, que en ese momento tenía, no era RTVD, creo que era Radio Santo Domingo. Exactamente. Y se llevaron el transmisor. Y muchos, de hecho, había un señor que todavía anda por ahí, que es Nelson Cava, que ellos querían llevarse los vehículos y ellos le sacaron el aire a la mayoría de los vehículos para que no se lo pudieran llevar, y luego ellos que se fueron, ellos pusieron un transmisor pequeño y pudieron seguir transmitiendo. Yo lo digo, el que tenga la oportunidad, y justamente se lo decía ayer a la productora del Mangú de la Mañana, Saidú Vivaral, a todas estas personas que son sobrevivientes, hay que aprovechar y grabarlos, porque el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de que Iván estuviese con nosotros y hoy en día no está. Y para mantener vivo el legado, yo creo que en esta época que somos tan digitales, se debe tener ese material audiovisual para que de vez en cuando la gente pase por ahí y se informe de la historia, porque yo siempre lo digo, de la Segunda Guerra Mundial todos los años se hacen documentales. Y todavía hay muchas aristas. Mucha historia por contar. Claro, de la Revolución del 65, y la pongo en contraste con una película de estudio Ghibli que se llama La tumba de las luciérnagas, que habla justamente de ese momento de guerra en Japón, y ver cómo la guerra no deja inmune a nadie. Todos suelen ser tocados. Y justamente hoy vamos a estar hablando en RTVD con Blanquita, la madre de Diandra, que su madre murió en el puente, y ella cuenta el otro lado de cómo ella veía que diariamente ellos salen de Santo Domingo y se van a Santiago, y cómo diariamente las gallinas del patio de su casa iban disminuyendo por la escasez de comida que empezó a marcarse en la revolución del 65, y en ocasiones solamente nos quedamos pensando en el mes de abril, pero esta revolución duró hasta septiembre. Sí, exactamente, hasta septiembre. 3 de septiembre, por ahí. Y hablando que acabas de decir que las guerras no dejan inmune a nadie, es un luto colectivo. Para cerrar con la revolución del 65, señores, no le dejen todo al Estado, vuelvo a decirlo. Usted como padre, usted tiene la responsabilidad también de buscar. Mira, ahí se encuentra en internet un sinnúmero de documentales que usted le puede poner a su hijo, no que se lo ponga y usted se pare y usted se vaya, porque los niños son mucho de ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con la lectura? Tenemos a muchos docentes, no, que lean, y cuando tú le preguntas al docente que qué libro se leyó ese mes, no se ha leído ninguno. Entonces, predique con el ejemplo. Hoy, no simplemente por ser el día de la Revolución del 65, siéntese con su hijo a ver momentos históricos para que su hijo tenga herramientas y también pueda servir de ejemplo y de motivación en el momento que se pregunte algo en la clase y él salga con datos distintos que probablemente el docente no maneje. Él va a servir de inspiración para que ese docente se siga instruyendo. No le dejen todo a la escuela y no le dejen todo al Estado. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó, marcando el